Bueno, cuando estaba preparando un poco este programa, empecé ese argumento que usted ha escuchado al principio del programa, de el escalonamiento de argumentos que se iban cayendo, ¿no? Uno tras otro, hasta que al final, hace 3 o 4 días, Kirchner dijo, acá lo que hay que hacer es pagar la deuda externa, necesitamos la plata para eso. Y yo sentí que eso estaba menos lejos de la falsificación, es decir, que de alguna manera eso es real, porque no pagamos, no arreglamos con el Club de París, no vienen capitales, no tenemos crédito internacional. Entonces dice, bueno, acá hay un problema. Otros dicen, no, todo esto es para tapar la inflación. El verdadero tema de fondo es la inflación. Otro lo dijo Alfonso Pratgay, que es 31, dijo. Bueno, y esto es como, yo decía un poco exageradamente, es como pelearse con otro. Por aquí le toca esta capa de champán arriba del Titanic, ¿no? Uno dice, pero escúchame, ¿por qué no dejamos estas pavadas y vamos Hay un fondo del que no se habla casi, que tiene que ver más con las grandes, con las grandes variables de la economía. Mira, te diría que el conflicto con el campo les permitió al gobierno esconder durante un tiempo problemas muy, muy serios que tiene la economía. Primero, te diría, el tema deuda pública, que son muchos los problemas. Tenés crisis energética, tenés problemas de inflación, tenés problemas de falta de inversiones, tenés problemas de caída de actividad económica muy fuerte en este momento. Bueno, problema de aumento de la pobreza, que no la registra el INDEC porque como los índices están truchados. Sí que hay un economista que dijo una vez que hoy en día los economistas disponemos de tal herramental matemático, estadístico y econométrico que podemos torturar los números hasta que confiesen lo que queremos, ¿no es cierto? Esto lo escribió hace 30 años y parece escrito para la Argentina de hoy, ¿no? Inflación, o mejor dicho, deuda pública. En diciembre del 2001, cuando se declaró el default, había 145.000 millones de deuda del sector público. Marzo de este año, después de haber hecho una quita del 75% de la deuda, después de haberle pagado 10.000 millones por adelantado al Fondo Monetario Internacional, y sin considerar 28.500 millones de dólares que no le pagamos a los holdouts, esos que no entraron en el canje, deuda pública 145.700 millones. 700 millones de dólares más que en diciembre del 2001. Ahora, ¿vos me podés explicar dónde está el superávit fiscal? Primera cuestión, ¿no es cierto? Pues si vos tenés superávit fiscal, no tenés por qué estar endeudándote todo el tiempo. Claro. De manera que los números están muy dibujados. Mirás los números fiscales del año, veamos el tema, ¿por qué a mi juicio apareció este problema de las retenciones? Cuando vos mirás los números fiscales, que también están bastante truchados, pero trabajás y los acomodás y surgen los números, vos mirás el año 2007 y el superávit fiscal, después de pagar los intereses de la deuda, después de pagarle a los jubilados, los sueldos, etcétera, etcétera, quedaron 1.400 millones de pesos nada más. ¿Sí? O sea, el superávit fueron 1.400 millones de pesos. Muy bien. ¿Cuál es el problema que ellos vieron enseguida? El gasto público les vino creciendo en forma fenomenal. ¿Vos sabés que en medido en dólares hoy el gasto público está más arriba que en la época de la convertibilidad? O sea, cuando tomás el consolidado nación, provincias y municipios, está cerca de los 100.000 millones de dólares y en la convertida tenías menos. ¿Sí? O sea, hay una pequeña diferencia, pero estás por arriba. ¿Cuál es el problema? Uno son los vencimientos de deuda pública de este año y del año que viene, que son alrededor de 20.000 millones de dólares el año que viene. Y como no tenés acceso a los mercados financieros, tenés que, de algún lado va a tener que salir la plata, o declarás otro default abierto, porque ya tenés uno encubierto con los bonos ajustables por el SER que estás dibujando el índice de precios al consumidor. Pero hay otro tema. Acá generaron una inflación muy fuerte el Banco Central a través de la emisión de moneda para sostener alto tipo de cambio. Entonces lo mandaron a Moreno a disimular los precios, por un lado, en términos del INDEC. Pero por otro lado empezaron a dar subsidios a rolete. Entonces vos mirás los subsidios que se dan, por ejemplo, para que no aumente la electricidad en los domicilios nuestros, y el año pasado aumentaron un 125% el total de subsidios. Y también ocurre lo mismo con los subsidios al transporte público. Mirás, primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado, y aumentaron el 200 y pico %. ¿Cuál es el problema? Como, digamos, son muy primitivos en la forma de hacer política económica, pues son muy primitivos realmente, tengo que decirlo con toda franqueza, porque ¿viste? Esto no se maneja a las trompadas, se maneja con más sutilezas. Vos tenés el precio del petróleo en 146 dólares. Y en el mercado interno, ese producto de usted no me puede vender a más de 48. Entonces, la diferencia, como nadie quiere producir ese precio, tenés que empezar a importar fuel oil.
Y Chávez, que es muy socialista, te lo vende a precio capitalista, ¿sí? Entonces, te manda el barco de fuel oil y vos tenés que pagar, en vez de $1.70 el gas, por ejemplo, el equivalente a gas, tenés que pagarlo $17. De 1.70 que querés pagar en el mercado interno, te pagas 17 cuando. La diferencia, hay que poner plata, ¿sí? Sale del presupuesto. O sea, vos querés subsidiar la energía, no querés mover las tarifas, no querés que se produzca internamente petróleo, ni gas, ni nada de eso, y entonces tenés que empezar a importar combustible. Y ahí Moreno no va y dice, el precio de combustible es ese que yo digo. Es el precio que rige en el mercado internacional. Entonces, como cada vez se consumía más energía, pues te la regalan, prácticamente. Porque mirás los precios de energía acá en la Argentina, para digamos, acomodarlo, tenés que multiplicar, por ejemplo, el precio del combustible tenés que multiplicar por 3, el precio de la energía eléctrica tenés que multiplicarlo por 3, el precio del gasoil por 4, ¿sí? El del gas por 4. Entonces, esa diferencia, esa distorsión de precios relativos, vos tenés que subsidiarla. Como no alcanzaba la plata, fueron al campo y le dijeron, venga. Y después salieron con la excusa del trigo, de la carne, de... ¿Usted se acuerda, Luis, cuando salió todo esto, yo con mi muy pocos conocimientos económicos, pregunté acá en el mismo programa, estábamos varios, ¿no será que les está faltando la guita? ¿Le falta plata? Le falta plata. O sea, este modelo se construyó, de poder se construye a partir de la caja. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la caja flaquea, si vos no tenés caja, se te derritió el poder político. Y más ahora que tiene el campo en contra, porque ellos perdieron en los grandes centros urbanos las elecciones y ganaron, compensaron en las zonas rurales. Eso lo perdieron. Ahora, con inflación alta, que mi estimación es que está más o menos al 32%. ¿32? Sí, porque el número es muy fácil. Vos tomás la recaudación de IVA, que está aumentando más o menos el 38%, le restás el crecimiento del Producto Bruto y te falta el 32%. Es consistente con la emisión de moneda, ¿sí? Y hay una encuesta en la Universidad Torcuato Di Tella que hace todos los meses, en todo el país, 1.700 casos. Entonces le pregunta a la gente, ¿cuánto espera que va a ser la inflación para los próximos 12 meses? La expectativa inflacionaria de la gente está entre el 35 y el 36% anual. Y Moreno te dice que es del 9%. No, yo le voy a sugerir a Moreno, soy muy amigo de Torcuato Di Tella, pero que cierre la Universidad Torcuato Di Tella, porque así no tenemos más esos datos. Bueno, tenés dos datos más de la Universidad Torcuato Di Tella que son fantásticos. Uno, el índice de confianza del consumidor, el que te dice si va a cambiar el auto, si tiene expectativas positivas para esa economía, si va a comprar bienes inmuebles, etcétera. O sea que el índice de confianza del consumidor, es una larga serie histórica que tiene hecha, está en el mismo nivel que en noviembre del 2001. Noviembre del 2001, cuando establecimos el corralito. Vos mirás, la confianza del consumidor se desplomó, ya en el 2007 recuperó un poquitito cuando ganó Cristina Kirchner y después se destrozó. ¿Y no podemos decirle a Cavallo, Mingo, te perdonamos, traer el corralito de nuevo? Es que mira, cuando mirás todo lo que pasaron, ¿sí? Hasta te empiezan a caer simpáticos. Es decir, bueno, realmente yo cuando los critiqué y escribí el artículo se me fue la mano, porque las cosas que estamos viendo hoy en día son insospechadas.